Dios nuestro, gracias Padre, porque Señor, tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque tú con tu Santo Espíritu nos vas transformando día a día, Señor. Tú obras en nosotros, mi Dios, y hoy queremos darte gloria por ello. Y queremos glorificarte también, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Te pedimos, mi Dios, por ese tiempo. Lo dejamos, Señor, en manos tuyas, Padre, para que tú, Padre, seas quien nos hable. En tu nombre oramos. Amén. El tema de hoy tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros nos empezamos a adaptar en nuestra vida a la sociedad en la que vivimos. A fin de cuentas, vivimos en el mundo, ¿no? Y dado que el mundo va cambiando, resulta ser que también como cristianos vamos nosotros cambiando nuestro estilo de vivir de acuerdo al mundo. Llegan las modas, se van las modas, ¿no? Y pues es ridículo que nosotros anduviéramos con una moda de hace 20, 30 años vestido de esa manera, y va cambiando la gente, va cambiando la forma de ser, va cambiando los pasatiempos, cambian las culturas. Pero ¿hasta qué punto el cristiano debe de cambiar o no? O sea, ¿no tendríamos que andar nosotros como con una túnica como Jesucristo andaba? Y uno diría, entonces usar la ropa que usamos hoy estaría mal. Y entendemos que, pues, que sí, hay cosas que tenemos nosotros que adaptarnos. Pero hay otras cosas que claramente el cristiano debe ser distinto. Y muchas veces, por el hecho de que la gente los hace, empezamos a justificarnos nosotros bajo esta premisa. Dice, pero todo el mundo lo hace. A fin de cuentas, todo el mundo lo hace. Y hemos estado estudiando con los hombres también un libro que nos es desafiante, y vemos cómo, dado que nosotros nos comparamos con los que no conocen a Dios, nos damos cuenta de pronto que a lo mejor como cristianos pues tenemos estándares más altos, ¿no? Y hay veces que vivimos una vida moral más alta que el resto. Y como vivimos una vida moral más alta que el resto, pensamos que estamos bien. Pensamos que lo que hago no está tan mal, porque otros hacen cosas peores. Yo no mato, no violo, no golpeo a la gente, no soy un abusador, no soy un ladrón. Y como yo no soy así, ok, me siento bueno. Y entendí un momento en el mensaje de salvación que si bien soy pecador, no me puedo justificar por mis obras, pero como cristiano, ya que estoy justificado por fe, pienso yo que Dios está probando mi vida como es, porque lo que hago no está tan mal. Dice aquí unas preguntas de verdadero y falso, a ver qué opinamos en ello. ¿El cristiano está llamado a una vida diferente de la de los demás? ¿Verdadero o falso? Y el mundo ofrece mucha diversión, pero ¿esta es pasajera? ¿Verdadera? La última, muchos cristianos son gente rara, parecen de otro planeta. Yo creo que sí es verdadera aquí. Hay muchos cristianos. Ahora, han escuchado ustedes acerca de los extraterrestres, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí, bueno, podría uno discutir, existen o no existen. Pues ¿saben qué? Una cosa, ¿de dónde es nuestra ciudadanía? Pues hasta cierto punto nosotros somos los aliens, somos los extraterrestres. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, ¿qué significa? Que no somos de esta tierra. ¿Qué significa extraterrestre? Que no es de esta tierra. Entonces, ¿no sería que si un cristiano vive como tal, parecería que es de otro planeta? El cristiano ante el mundo, un cristiano que vive principios, que no actúa como los demás, ante el mundo sí parece como que si fuera de otro planeta. Oye, ¿tú por qué no? Oye, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú eres diferente? ¿Por qué haces eso? Si tú te identificas con Cristo, con la Biblia, y decides obedecerle, vas a ser distinto. La gente lo va a notar. Pero hay veces que nos empezamos a acostumbrar a vivir como la demás gente habla,
a hablar como ellos hablan, a vivir como ellos viven, y de pronto esa diferencia se empieza a perder. La luz se empieza a oscurecer y ya no brillamos. Y de eso se trata esta lección. Fíjense, dice aquí, vamos a analizar la mentira. La mentira que nos creemos y que de pronto al creerla empezamos a vivir como tal. Dice, todo el mundo lo hace. ¿Por qué voy a ser diferente? No puede ser tan malo si es popular. Los amigos de aquel que quieren vivir una vida santa le dicen, no sea tan fanático, relájese. ¿Se cree mejor que nosotros? Es incómodo ser diferente. No es fácil nadar contra la corriente. A veces seguimos al mundo por presión de otros, pero a veces lo hacemos simplemente porque nos atrae y ni siquiera analizamos si es pecado o no. ¿Entendemos la diferencia? ¿Cuál es la presión del mundo? No sé si tú tienes amigos que te presionen a hacer algo que tú sabes que esté mal. Oye, haz esto. Es muy común de pronto cuando una persona está luchando con el alcohol. ¿Y qué pasa? O sea, parece ser que ya no se puede juntar con los amigos porque cuando está con sus amigos lo invitan y ¿qué hacen? Te sirven una copita. Oye, no me vas a rechazar una cerveza. ¿Qué te va a hacer una cerveza? Le dicen, no, y empiezan a insistir y de pronto dicen, bueno, pues una no me va a hacer mal. A lo mejor tu lucha no es con una cerveza, a lo mejor tu lucha es con la manera de vestir, a lo mejor tu lucha es con los lugares que frecuentas, con el lenguaje que utilizas. He escuchado cristianos también que hablan de aquí una manera y de pronto cuando los encuentra uno en la calle hablando y no se dan cuenta, uno escucha que es, oye, pues parece que es otro, o es bipolar, no sé si acá en la iglesia es muy santo y allá o tiene un hermano gemelo, diría uno, ¿no? Pero sabes que tú tienes una lucha, yo tengo luchas en cuanto a lo que el mundo ofrece, y el otro punto es cuando lo hago porque sencillamente me gusta. No por presión de otros, sino porque sencillamente me gusta. Y no analizo si es pecado o no. Y puedo yo estarlo haciendo y justificándome ante el hecho de que todo el mundo lo hace. Y vamos a analizar algunas cosas en cuanto a esto. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Apunta algunos ejemplos de prácticas populares en nuestra sociedad que la gente justifica diciendo, pero todo el mundo lo hace. Cuéntenme. Criticar a los demás. Es muy fácil sentarse y empezar a hablar de alguien más. La unión libre también, o sea, ¿para qué casarse si mejor pues, se puede? Ya todo el mundo lo hace. Mi cuñado tiene ese problema ahora que está yendo a Alemania con pues, su prometida. Le han dicho, o sea, llega a un lugar y de pronto como que si no pasara nada les ofrecen quedarse en la misma recámara. Total, están comprometidos y parecen bichos raros cuando dicen que no. Oye, pero pues, todos lo hacen acá, un cristiano si lo hacen, pero al poner su principio a veces los respetan, lo entienden, ok, pero los ven como bichos raros. Otro ejemplo, la corrupción, ¿no? Qué fácil es dar un soborno, dar una mordida. A fin de cuentas todo el mundo lo hace. O aceptarla también. Otras cosas. La mentira. ¿Tienes música pirata? Todo el mundo lo hace. Oye, me quemas la música, es que no encuentro música. Las películas. A fin de cuentas, todo el mundo lo hace. La piratería, la música, bueno, es que parece que no es tan mala. Los demás cristianos lo hacen. ¿O qué? ¿Alguno de nosotros no lo ha hecho? Y lo empezamos a justificar con cosas tan sencillas como si otro lo hace, y nos empezamos a dar libertades. ¿Para qué? Para irnos deslizando de poco en poco. Vamos a ver la verdad. La mentira es justificar mi acción en base a lo que otro hace.
Vamos a ver la verdad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué espera Dios de mí como su hijo? ¿Cómo debo de vivir? Romanos capítulo 12. Acompáñenme por favor ahí a Romanos capítulo 12. Marca el apunte el versículo 2, pero me gustaría a mí avanzar, más bien retroceder un poquito sobre esos versículos para ver justamente el contexto. Romanos capítulo 12. Voy a leer algunos versículos del capítulo 11. Dice, por ejemplo, en el versículo 31, viene hablando del pueblo de Israel, que aún a pesar de su desobediencia, dice, por la desobediencia de ellos, dice, por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces repite aquí 2 veces la palabra misericordia. Israel tenía que obedecer a Dios, pero desobedecieron, y por su desobediencia también nosotros fuimos integrados al plan de salvación de Dios. Cristo vino aquí, ¿a quién? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús vino a lo suyo, Él tenía ese plan, era el propósito de venir a ofrecer a su pueblo, pero Él sabía que sería rechazado. Ante el rechazo del pueblo de Israel, ¿qué pasaba cuando el evangelio era rechazado? Cuando Pablo iba a un lugar, primero le predicaba ¿a quién? A los judíos. Y cuando los judíos rechazaban, puesto que vosotros rechazáis, me voy a los gentiles. Recibimos nosotros esa misericordia. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. A fin de cuentas, yo he sido desobediente. Y si hoy puedo ser hijo de Dios, no es porque me lo merezco. Puedo venir yo y de pronto empezar a compararme con otros. Es muy fácil hacer eso y creo que es común entre nosotros hacerlo y pensar que soy mejor que otro. Pero ¿sabes qué? Soy desobediente ante Dios. Soy pecador. He violado su ley. Y como tal, solo pude haber sido recibido por Dios por misericordia. No lo merezco. Hablábamos ahora en el retiro de pastores que teníamos que a veces me daba risa porque luego yo escuchaba a los muchachos decir cosas así justamente de eso, que piensan que los pastores vivimos en un, no sé, flotando en el suelo. Y en alguna ocasión yo me acuerdo que decía alguno, no, es que si Coleman va con nosotros al mar va a caminar sobre las aguas. Muchachos, o sea, soy igual que ustedes, no somos más que otros. Soy un hombre pecador que la única manera en que yo pude ser recibido por Dios fue por su misericordia para conmigo. Pablo dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue porque Dios quiso, porque Dios tuvo misericordia de mí, decía Pablo, el más indigno de todos los pecadores. Y soy el peor de todos porque perseguía a la iglesia. Entonces, la misericordia de Dios se muestra una y otra vez. No somos dignos, versículo 31, 32. Y finalmente dice, todo es porque Él quiso hacerlo, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, no vamos a entender lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué tuvo misericordia de mí? No lo entiendo, dice aquí. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Finalmente la gloria es toda de Dios. De Él, por Él y para Él. Tu vida es de Él. Es por Él y debe ser también para Él. Entonces, hablando de todas esas misericordias que tuvo para nosotros que mencionaba aquí, fíjate lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Las que venimos hablando de ellas,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hablábamos justamente en la introducción sobre el hecho de cómo es el mundo y que nos empezamos a adaptar a él. Dice aquí, no os conforméis a este siglo. ¿Sabes qué? Aquí la palabra no os conforméis, algunas Biblias traducen no te adaptes. El concepto de transformar, perdón, de conformar, me llamó la atención que la palabra significa ir a la moda. El concepto ahí es no vayas a la moda con el mundo. Entonces tenemos que andar, como les decía yo, vestidos como los 70s. No, entre más viejos mejor. Necesitamos del siglo pasado, el siglo pasado, hace unos poquitos años, del antepasado, del milenio pasado, digamos, ¿verdad? ¿Y entonces seremos santos? No. ¿Qué tiene que ver con esto? Ir a la moda con las prácticas, con la mentalidad de la gente de hoy en día. ¿Qué piensa la gente hoy en día? Todo se cuestiona. Empiezas a poner en duda cada cosa y pones en duda que haya una verdad absoluta. No, todo es relativo. Y empiezan esas filosofías a entrar en la vida de la gente. No te conformes, no te adaptes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le da forma a una gelatina? Con un molde. Tú colocas la gelatina en el molde y cuando la gelatina cuaja, retiras el molde. ¿Y qué forma tiene la gelatina? La del molde. Hay cristianos que cuando los ves, ves al mundo. Ves el molde que el mundo quiso que tuvieran. Hay jóvenes que van a su escuela y ¿cuál es la forma de vivir ahí? La que el mundo define. Hoy los jóvenes quieren vivir la vida así. Los noviazgos, como el mundo los maneja. Las relaciones de amistad o con el sexo opuesto, como el mundo. Y el mundo define, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Todos lo hacen. Y hay chicas que están desesperadas por un novio, porque es que todos los de mi salón ya tienen novio. Y se desesperan las muchachas porque no tienen novio. Justamente lo que veíamos contaba Carlos el viernes en la reunión de oración del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vino y pidió rey, ellos pidieron rey, ¿por qué? Porque todas las naciones tienen rey y queremos ser como las demás naciones. Queremos seguir la costumbre de otros y querían rey. Un grave error. Bueno, dice aquí, Dios no le ha llamado a conformarse a este mundo, sino a ser transformado en una persona diferente. Si los amigos le reclaman o se burlan, porque muchas veces ese es el ataque más fuerte para muchos cristianos que terminan cediendo, es por la burla de otros, usted puede responder, soy diferente. ¿Y qué? Sigo otro camino. Realmente seguimos otro camino, por eso somos diferentes. Hablaban ahí del testimonio de algunos cristianos que compartieron la conferencia misionera, unos misioneros que están yendo a Irán, y comentaban cómo familias cristianas, hay una familia, tomaban una foto de una iglesia de 2 familias nada más, y le preguntaba a la más grandecita de las niñas, que habrá tenido unas 11, 12 años, qué era lo más difícil para ella. Y ella contaba que lo más difícil era que le escupieran la cara todos los días, que se burlaran de ella, que la golpearan por ser cristiana. Hoy no nos pasa que nos golpeen, que nos escupan en la cara por ser cristianos, o al menos no es lo común, pero sí es común de que se burlan un poquito y ya vemos al pobre muchacho deprimidísimo y ocupa un psicólogo porque le hicieron bullying. ¿Cuánto no nos hicieron bullying cuando éramos niños por otras tonterías? Por ser de la América, dice alguno. Y sobrevivimos, no tenemos ningún daño psicológico. No sé. Puedes soportarlo. Podemos soportarlo.
No te va a quedar una herida en el subconsciente que jamás puedas soportar que se burlaron de ti y te digan aleluya. Ya me rompieron todo. No, podemos soportarlo. Bueno, dice el punto 3, para ser diferente es necesario hacer algo. ¿Qué dice? Renovar tu entendimiento, tu mente. El concepto aquí, yo me traje esta jarrita. La idea de renovar la mente, mi mente es como si fuera este vaso de agua. ¿Qué pasa si yo le pongo agua a este vaso? ¿Ustedes se tomarían esta agua? ¿Alguno gusta? Pues no precisamente es de uva, es agua sucia. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría. Ahora, yo no puedo venir, esta es mi mente, una mente sucia. Yo no puedo quizás venir y vaciarla y vaciar mi cerebro de todo lo que he aprendido durante toda mi vida. No puedo sencillamente llegar y tirar toda la basura. ¿Qué necesito hacer? Renovarla. Fíjate que aquí este concepto de renovar es ir limpiándola. Entonces, ¿cómo la única manera que yo podría renovar mi mente? Es seguir colocándole agua, le sigo echando agua y de poco en poco el agua va limpiando hasta que queda cada vez más clara. Aún no estaría perfectamente clara, pero se va aclarando. Esto es mi mente. ¿Cómo puedo renovarla? Con la palabra. El agua de la palabra. La Biblia compara justamente su efecto en nuestra vida, en nuestra mente, con esto, con agua. Agua que va limpiando mi manera de pensar. Voy de poco en poco echándole agua y va renovando, va sacando lo malo. De poco en poco va cambiando mi mente. Ahora es muy fácil venir y de pronto echarle otro puño de tierra ahí, ¿no? A veces nos regresamos y de pronto le echamos tierra y otra vez nos vamos ensuciando. Mi mente debe ser renovada. No ocurre de un día a otro. He hablado con varias personas que tuvieron una experiencia quizás similar a mía, que me decían, ¿sabes qué? Cuando yo no conocía a Cristo, vino uno de los americanos que estuvieron por acá en la semana, y él comentaba cómo durante toda su vida tenía una manera de hablar muy obscena, y dice, yo me daba cuenta que la gente me miraba mal, traté de cambiar varias veces, y sencillamente no podía. Pero cuando conocí a Cristo, Él me ayudó a cambiarlo, y fue mucho más rápido. Para mí fue así también. Él va mostrando y va cambiando. Conforme vas renovando tu mente, viejas costumbres son reemplazadas por cosas buenas. No puedo yo llegar y vaciarla. Tengo que reemplazar lo que está en mi mente. ¿Y con qué lo voy a reemplazar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú con la Biblia? ¿Cómo puede renovar su mente? Pregunta aquí, ¿qué le vamos a poner? Con la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditándola, que la Biblia esté aquí. Entonces, bueno, aquí ya menciona un punto, dice, una manera de transformar su forma de pensar es permitir que la verdad de la Biblia reemplace las mentiras que ha aprendido del diablo y del mundo durante el transcurso de su vida. Salmo 119:11, ¿quién lo conoce de memoria? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardando los dichos de Dios en el corazón, en la mente, meditándolos, alimentándote de ello. Alguno lo comparaba como las vacas, justamente cuando se alimentan, comen y traen una vez más el alimento que ingirieron, los vuelven a sacar y rumían, comen y siguen masticando. De alguna manera es lo que el cristiano debe de hacer. Es tan fácil venir a escuchar un sermón y olvidarte. Uno de las historias que contaba Caramelino, hablando de los chistes y todo eso, y es muy buen maestro. Él comentaba que había tres personas fueron a cazar, eran un pastor, un abogado y un doctor. Y fueron al monte con sus rifles y a lo lejos pues vieron un venado, sacan el rifle y ¡pum! Disparan los tres. Y ahí van, cayó el venado, llegan con el venado y se encuentran con que el venado tiene una sola bala.
Y empiezan a discutir, obviamente, quién fue el que lo mató, quién se va a llevar el trofeo, quién fue el mejor tirador. Y el doctor dice, no, pues yo soy cirujano y tengo el pulso muy bueno y no pude haber fallado. Y el abogado, pues con todo su discurso, trataba de convencer también que él era. Y pues también el pastor, bueno para hablar, pero al final deciden, vamos a hablarle al guardabosques. Él va a saber quién fue. Viene el guardabosques, revisa al animal, sin duda fue el pastor. ¿Cómo fue que fue el pastor? Sí, porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Es tan fácil a veces olvidar lo que uno escucha. Es tan fácil venir y se te pasan las cosas. Medita la Biblia. Medita lo que aprendes. Lo aprendes aquí. Me gustó algo que hizo también, que mencionaba Gustavo Caramelín, Marcelo de la Llave. A ver sus Biblias, y todos levantaron Biblias. Lápices y papel, ¿dónde están? Es fácil venir a escuchar, pero ¿te acuerdas del sermón de la semana pasada? Los olvidamos. Hazte la costumbre de anotar. ¿Para qué? Para repasar. Porque yo estoy seguro que lo que estás escuchando ahora, sales del culto y si no lo repasas, para la tarde ya no lo recuerdas. Qué bonito estuvo el sermón, ¿verdad? ¿Quién hablaba de eso? De que hablaban de un sermón de un pastor. Creo que Ariel me contaba, que, oye, es que el sermón del pastor esta vez no le entendí nada. Decía, no, pues yo tampoco. Y el otro dice, ¿cómo que no le entendieron? Si estuvo muy bueno. Sí, ¿de qué se trató ¿De qué se trató? Y tampoco se acordaba. Historia real. Pasa así. ¿De qué se trató el sermón? Anota, medita, repasa. Esa es la manera de renovar tu mente. Estar meditando en su palabra. En tus mandamientos meditaré. Dicen varias veces en los salmos, medita la palabra de Dios. Hay que reprogramar la mente para hacer luz en el mundo, en lugar de ser partícipe del mundo, partícipe del punto de vista del mundo. Precisamente por esto fue escrito este manual, para ayudarte a identificar esas mentiras y cambiarlas por la verdad. Romanos capítulo 12, versículo 1, indican otra manera de ser diferente. Dice aquí, presenta tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Esto es, orar y entregar a Dios el uso de todos los miembros de su cuerpo como un instrumento de su voluntad, no de la voluntad de Dios. No de la voluntad del mundo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo entregar mi cuerpo a Dios? Justamente lo que escuchábamos ayer. Dios te dotó de capacidades especiales, dones y talentos. Tú eres bueno haciendo ciertas cosas. Y a veces que gente ni siquiera sabe para qué es bueno. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cuáles son los talentos naturales que Dios te dio? Úsalo para Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, el hecho de que soy un administrador significa que un día voy a venir y voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que Dios me dio. ¿Y qué te dio Dios? Quizás eres bueno para cantar. Y como decías, hay quienes cantan bonito y no cantan para Dios. Hay quienes cantan feo y porque cantan feo tampoco quieren cantar para Dios. Les he compartido yo algunas iglesias donde cantan tan feo, pero se siente tan bonito porque los escuchas que cantan desde el corazón. Recuerdo cuando fui a Venezuela, cómo cantaban allá en Venezuela, cantaban feo los indígenas, desentonados, fuera de tiempo, pero estaban tan contentos que yo creo que en el cielo eso era una orquesta. Y sabes, lo que haces bien, hazlo para Dios. Tienes buena capacidad para servir, una buena mente para memorizar. Eres bueno
No sé, ¿para qué eres bueno? Haz tu lista de cosas que seas bueno. Como decía Carlos hace un rato, a lo mejor se lo enseñas a alguien más, se ría, pero pues te puede ayudar a encontrar tus dones. Fíjate, en la página, dice aquí que en la página 20, eso está mal, en sus apuntes, el que tiene el apunte completo está en la página 12. En la página 12 se llama este cuadrito, dice una entrega diaria a Cristo. Romanos 12:1 nos exhorta a entregar nuestros cuerpos a Cristo. La siguiente oración puede servir de modelo para esta entrega cotidiana. Dice, Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo puedes tú hacer eso? ¿Cómo puedes tú entregarle a Dios tu vida en un sacrificio vivo? Significa que tu cuerpo, que cada parte de tu cuerpo, ojos, manos, mente, pies, oídos, boca, sean para el uso de Dios. Y sacrificio significa que vas a tener que pagar un costo. Te va a costar, no es fácil. Mateo, capítulo 7, versículo 13, acompáñenme por favor ahí. Mateo, capítulo 7, 13 y 14. ¿Estamos ahí? Mateo 13, 7, 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para mí mucho tiempo fue así como que un consuelo este versículo, no el versículo, sino más bien pensar en que yo era de la mayoría, y pues dudo que la mayoría esté equivocada, pero cuando me topé con este versículo, me di cuenta, ¿y qué tal si estoy equivocado yo? Yo era de la mayoría. Consideraba que la mayoría eran de mi religión, hasta que conocí a Cristo como mi Salvador. No fue un cambio de religión, fue un cambio de relación con Dios. Y entonces entendí lo que significaba caminar por el camino angosto. No es el que la mayoría quiere seguir, no es popular, nunca va a estar de moda ser cristiano. Cuesta ser cristiano. ¿A dónde lleva el camino ancho? A la perdición, exactamente. Apunta algunas áreas donde está siendo presionado actualmente a moldarse al mundo. Sea específico. ¿En qué áreas? Piensa. ¿En qué áreas en específico estás siendo presionado para amoldarte al mundo? A ser como los demás. ¿Estás siendo presionado? ¿En qué? Anota ahí. Quizás el mundo te ofrece éxito, ¿no? Oye, quiero lograr el éxito, y tu meta de éxito es lo que te inculcaron, que es un hombre exitoso, y hay gente que está siendo presionado para alcanzar el éxito. Las comodidades, vivir una vida de comodidad, las amistades, los planes. ¿Cómo es esto tan cierto, no? Que muchas veces mis planes, por lo regular es así, mis planes, y analiza esto, mis planes son un obstáculo para el plan de Dios. ¿No crees que eso sea cierto en tu vida? ¿Qué plan tienes? ¿Cuál es tu proyecto a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo, esta semana, ¿cuáles son tus planes? ¿No será que tus planes son un obstáculo a la voluntad de Dios? Que tú digas, cuando logre esto, entonces después lo voy a hacer las cosas para Dios. Y tus planes de esta semana a corto plazo, ¿qué son? Estorbos para lo que Dios quiere que tú hagas. A mediano plazo, lo que quieres lograr aquí a un par de años más. ¿Qué pretendes tú de aquí a 2 años para ti, para tu familia? ¿Estorba la voluntad de Dios? A largo plazo, lo mismo.
Quizás, como dice alguno, no, yo ya me vi viviendo en una playa del Caribe, retirado. ¿No? Cada quien tendrá sus planes. Pon tus planes en manos de Dios para que Él los confirme. Primera de Pedro 2, capítulo 11. Vamos ahora, acompáñenme hasta acá, hasta el otro lado del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, Hebreos, Santiago, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice aquí el versículo 11: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es aquí? Hace poco creo que alguien también compartía sobre esto. El domingo pasado, creo que fue que, no, el antepasado, compartían este versículo. ¿Qué es un extranjero y un peregrino? ¿Se acuerdan que hablábamos de esa diferencia? Con Michael, el misionero que nos compartió. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿qué es el extranjero? Va de paso. Entonces aquí tenemos el extranjero, sencillamente es aquel que no es de aquí. Y el peregrino es el que va de paso. Ahora, nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué sería aquí un extranjero y un peregrino para nosotros? El extranjero no tiene ciudadanía en este mundo. Somos de otro planeta, ¿qué no? Parece ser que sí. ¿Y qué dice también aquí? Tenemos al peregrino. El peregrino, como va de paso, no posee nada. No tiene propiedades. ¿Cómo vivía Abraham? Ese es el concepto del extranjero y peregrino. ¿Era su tierra Canaán o era extranjero? ¿Por promesa? ¿Recuerdas? Todo esto te daré, le había dicho Dios. Era su tierra prometida. Pero ¿cómo vivía ahí? Vivía como un extranjero. Y era un peregrino porque nunca poseyó, no compró nada. Una sola propiedad tuvo. ¿Sabes qué era esa propiedad que compró? ¿Quién recuerda? Una tumba era lo único que consideró suyo. No tenía casa, solo una tumba. La única propiedad. Hoy los cristianos no estamos viviendo como extranjeros y peregrinos. ¿Sabes cómo estamos viviendo? Como turistas. Ahora sí, un turista es extranjero. A lo mejor vas tú a otro país. Yo soy extranjero, no soy de este país. Pero ¿cuál sería la diferencia aquí entre un extranjero y peregrino y un turista? ¿A qué viene el turista? A pasear, a gozar, a divertirse. Hermanos, no somos turistas en este mundo. No se nos dio aquí para gozarla. ¿Sabes qué? Ok, la Biblia promete gozo, pero no es justamente gozo lo mismo que alegría, que felicidad. La Biblia no promete felicidad en esta tierra. Una felicidad completa en esta tierra no está prometida. Incluso me llama la atención qué hacen los judíos en una boda. No sé si alguno ha ido a una boda judía, donde después del brindis, ¿qué hacen con la copa? La rompen. La copa representa justamente gozo, felicidad. Y después está el rito de romper la copa. ¿Saben alguien por qué la rompen? El principio de romper la copa para el judío es: el gozo nunca será completo hasta que Cristo venga. Bueno, no Cristo, en ese caso su Mesías. Ellos están esperando a su Mesías. El gozo no será completo. La boda es gozo y brindamos con una copa de gozo. Pero sabes que el gozo no es completo. Mira, lo mismo ocurre con nosotros. Si tú crees o si tú estás esperando que Dios te haga feliz aquí en la tierra, pues ¿para qué la esperanza? ¿Para qué esperamos el cielo? ¿Dónde me queda mi deseo de encontrarme con el Señor?
porque Dios me ha dado la felicidad. Qué bueno, Dios me llenó de bendiciones y puedo disfrutarlas, pero el gozo completo está en el cielo. Por eso, entiende, hermano, Dios no me llamó a ser feliz. Si Dios me hace feliz es por su gracia, pero mi llamado a felicidad completa está en el cielo, no aquí. Y mira, dice aquí, alto, como peregrino, el creyente es diferente a los demás porque solo está de paso aquí en la tierra. Medite en el significado de esto para su vida. Eres peregrino, eres extranjero, no eres turista. Por lo tanto, deja de vivir como un turista, gozando y disfrutando que todo lo que te llena y el propósito de tu vida y el plan de tu vida está aquí en la tierra. Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Cómo se debe de vivir? Aquí en el versículo, menciona versículo 11, pero yo creo que esto está más bien referido a lo que habla el versículo 12. Fíjate, estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Murmuran del cristiano como si hiciese mal por ser cristiano. Pero ¿qué dice aquí? Un día glorificarán a Dios. ¿Cómo se debe de vivir entonces? ¿Qué dice? ¿Cómo lo contestaría yo? Versículo 11 y 12. Una conducta irreprochable. Estuve revisando yo este versículo en varias versiones y me di cuenta que varias versiones traducían la palabra conducta por conversación ejemplar. O sea, que la idea es que sea tu conversación ejemplar, la manera de hablar. Se entiende que la manera de hablar está relacionada también con la manera que yo soy, cómo vivo. Pero, ¿cómo es hoy tu vida? Abstenerse del mal no es opcional. Estos deseos combaten contra el alma como parásitos, chupando poco a poco su energía espiritual. Y puede ser que tus planes sean así, que combaten contra ti, contra los planes de Dios. No pueden ser no malos, pero ¿sabes qué? El creyente se queda sencillamente a veces con lo bueno. Muchas veces pecamos por quedarme con eso, con lo bueno. No es malo y por lo tanto entiendo que Dios aprueba lo que no es malo. Y me quedo con eso, con lo que no es malo. Pero aquí hablamos de algo mucho más allá, algo que sea ejemplar. Y eso implica un sacrificio. Sacrificar, puede ser que tengas que sacrificar deseos que no sean pecado, pero que estorban al plan de Dios. Y debes de dejarlas. ¿Para qué? Para transformar tu vida, para ser como Cristo fue, viviendo en este mundo, desechando los deseos que el mundo ofrece. Si algo tienes, agradécele a Dios por ello. Disfruta de aquellas cosas que Dios te da, sí, pero tu felicidad, tu esperanza, que esté en el cielo. Y fíjate que esa satisfacción de deseos no sean como, sin ser pecado, como pequeñas sanguijuelas que están chupando la sangre. No te va a matar, la sanguijuela no te va a matar, pero estás perdiendo fuerzas. Tu trabajo, tu manera de vivir, tus planes. Puede ser que no sean pecados, que Dios te los prohíba. La Biblia no dice, no lo hagas. Pero te están quitando el tiempo. Dejas de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienes cosas que hacer que consideras más importantes. Yo comentaba con algunos de ver hay una película sobre el testimonio de un corredor. Un corredor, si ustedes lo buscan ahí en internet, pueden buscarlo como el corredor que no corrió un domingo. Fue un hombre,
de mediados o principios del siglo pasado. No recuerdo bien la fecha, mentiría quizás, pero este hombre era el mejor del mundo corriendo los 400 metros planos. No había nadie mejor que él. Él tenía los mejores tiempos de su época. Así que cuando llegaban las Olimpiadas, estaban en puerta las Olimpiadas, pensaban que estaba asegurada la medalla de oro. Llegó un momento que él supo que la final se correría en domingo. Él sabía que la final se iba a correr en domingo, entonces ¿sabes qué hizo? No se inscribió. Cuando le preguntaron por qué no se inscribió, él dijo, no, es que yo no voy a correr en domingo, es el día del Señor. Era su plan, era lo máximo que podía lograr, era la manera de pasar a la historia. Era su especialidad. Él no quiso correr. Cuando lo que hizo en ese caso fue ver las demás categorías y optó por inscribirse en 2 categorías que no eran su especialidad, los 100 y los 200 metros planos. Se preparó y el hecho de que él decidió obedecer y sacrificar lo que era lo mejor para él, hizo algo. Rompió récord mundial, ganó la medalla de oro en 200 metros y quedó en un excelente lugar también en 100 metros. Todo porque él quiso obedecer. Muchas veces el hecho de que tú decidas, voy a obedecer, Dios te va a mostrar cosas mejores, te va a ir mejor y vas a descubrir dones, talentos, capacidades y provisión que no sabías que Dios las tenía porque decidiste obedecer. Pon en primer lugar a Dios y Él te va a honrar. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Por eso vale la pena vivir bien. El creyente es llamado a vivir bien de tal manera que los incrédulos no encuentren motivos para criticarle, sino para glorificar a Dios. A lo mejor hoy se burlan, hoy se pueden burlar, pero dice aquí en el versículo que leíamos recién, versículo 12, primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Un día daremos cuentas. Y ese día sabrán que lo que hacían, los hijos de Dios, aquellos que sacrificaron, valió la pena. Valió la pena. Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Vamos a este pasaje, por favor. Tenemos 2 pasajes más para ver. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 15 y 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto nos llama a ser intachables y puros en medio de una cultura ¿cómo? Maligna y perversa. Otras versiones aquí traducían maligna como una generación torcida y depravada. Es que fácil torcer algo y a lo mejor yo pienso en algo depravado y pienso en lo peor, pero debo entender que mi mente ha sido depravada por el pecado y necesito renovarla. ¿O piensas que tu manera de pensar es correcta? ¿No entiendes que tienes que cambiar para pensar como Dios? Debemos cambiar. Mi mente está podrida y necesita ser renovada con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para resplandecer, para obrar, como dice aquí, que seamos irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en el mundo, ejemplares para los demás, brillando como una estrella que todos puedan ver. Mantengan alto, dice aquí la palabra, permitiendo que la Biblia sea siempre su guía. ¿Aceptas el reto de brillar? ¿Qué tienes que hacer para brillar? ¿Qué vas a hacer esta semana en cuanto a tus planes, en cuanto a los proyectos, en cuanto a renovar tu mente?
necesitamos brillar con más fuerza para alcanzar este mundo, para ser de ejemplo, para reflejar a Cristo. Salmo capítulo 1. Vamos a este salmo, por favor. Este salmo muestra también la actitud de un hombre que teme a Dios. Un hombre que es alabado por Dios. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que el hombre evita? Cada uno son malas compañías. Fíjate, consejo de malos, son hombres. Camino de pecadores, son hombres. Escarnecedores, son personas. Evita la influencia del mundo, de las costumbres. Evita esa influencia. No te está pidiendo aquí que no tengas amigos inconversos. No, aíslate, enciérrate bajo llave en la casa porque el mundo es malo. No salgas. No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? No permitas que el mundo te influya, te influencie. No permitas cambiar tu manera de vivir a como el mundo. Que te adaptes. Fíjate aquí que habla de no seguir consejos de malos, no estar en camino. La idea del camino es el vivir, la manera de actuar. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, tiene que ver con sentarse a hablar. Está hablando aquí de los consejos, está hablando aquí de la manera de vivir y está hablando aquí de la manera de hablar de las personas que no le conocen. Así que el justo evita esa influencia. Al contrario, es luz. La luz influencia ¿qué? La oscuridad. Porque donde entra la luz, la oscuridad huye. Y dice el Salmo capítulo 1, aquí el versículo 2, en lugar de eso, fíjate qué es la influencia que tiene él. En lugar de permitir ser influenciado por lo malo, ¿qué es lo que lo influencia? ¿Qué te influencia a ti? Lo del versículo 1, ¿tus amigos? ¿Qué dice el 2? En la ley de Jehová está su delicia de este hombre bienaventurado. En su ley medita de día y de noche. Deleítate en la palabra de Dios. Medita en ella. ¿Tomas notas o esta hojita termina en la basura después? Hay muchos así, o sea, termina el servicio y ¿sabes cuántas hojas tiramos aquí al final? Porque no interesa. A fin de cuentas cumplí. Escuché misa entera, ¿no? Cumplí con Dios. Dios tiene que estar contento conmigo. Fui a la iglesia. Qué bueno soy yo con Dios. Y pensamos que Dios aprueba eso. No es así. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra? Anótalo aquí. Yo creo que es claro ahora con el plan de lectura que estamos haciendo cada quien. Cada uno tiene su plan de lectura, pero el hecho de que venimos y nos reportamos, alguno dirá, oye, ¿cuánto viene Oscar quizás a preguntar? ¿Cuántos capítulos leíste? Y te da vergüenza decir que ninguno y dices 1. Y le agregas. ¿Será que haces eso? Pasa tiempo con la Biblia, no porque te pregunten. Qué bueno es que nos preguntemos, porque nos cuidamos unos a otros y nos desafiamos. Debemos motivarnos a estar leyendo. Pero ¿cuánto tiempo pasas con la Biblia? Otra frase también de Marcelo decía: si hay algo que el Facebook ha demostrado, es que es una mentira decir que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dedican más tiempo, al Facebook o a la Biblia? Eso quedó demostrado. Si no lees, no es por falta de tiempo. Dice también aquí el punto 11, versículos 3 al 4, vamos a leerlos, es las consecuencias de todo esto. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Finalmente,
basura. ¿Cómo es tu vida? ¿Como la del versículo 4 o la del versículo 5? No sé si tu vida se compare a esta ramita. ¿Sabes qué es tamo? Paja. Nuestra vida seca, pura basura, pasto para quemarse. Muchas veces nuestra vida es así. La vida de una persona que está cerca de la palabra de Dios es una vida, como dice aquí, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto. ¿Qué diferencia sería? ¿Qué preferirías tú, esa ramita o una fruta? Esto es fruto. Se antoja la manzanita, ¿no? Ya a estas horas, hora del lunch. ¿Cómo ve Dios tu vida? ¿Como esa rama? ¿O la ve como una vida que produce frutos? Creo que es fácil mencionarlo, pero pensar en la vida viendo esto y analizar mi vida en base a esto, esto es lo que Dios quiere ver en mí. Eso es lo que Dios busca, que demos fruto. El tamo es paja. El que sigue el camino popular del mundo es comparado justamente con la paja arrebatada por el viento. Y sabes que eso puede pasar con tu vida. Estás desperdiciando tu vida si no estás viviendo para Dios, si no estás pasando tiempo con su palabra, si estás adaptándote al mundo, si tus planes los hiciste tú, estás desperdiciando tu vida. Se va a acabar y vas a llegar el día del tribunal de Cristo, te vas a encontrar con que eres esa rama seca, sin flor, sin fruto. A fin de cuentas, soy salvo por Cristo, pero para dar vergüenza en ese día. Ahora mismo, dice aquí, cierre los ojos usted y imagine el árbol junto al río. Ese árbol frondoso, plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. O imagina la paja, también ese montón de paja seca. El tamo es la cascarilla que cubre el trigo. Nadie quiere el tamo, pica. Solo sirve para que el viento se lo lleve. ¿Cuál representa la vida que llevas actualmente? ¿Cuál vida quieres? Y no sé qué tienes que hacer tú el día de hoy, porque las decisiones que se tomen hoy determinarán lo que tú seas en el futuro. Tienes que hacer un plan, que dice aquí, para meditar en la palabra de Dios día y noche. Tienes que modificar tus planes para que sea Dios el que los apruebe. Piensa en ello. No hagas las cosas como el mundo las ofrece. Satanás es un engañador y nos ha engañado con esta mentira. ¿Sabes qué quiere Satanás? Que te sientas cómodo. ¿Quieres comodidades? Dios, ¿por qué no me das comodidades? Pídeselas al diablo, él te las va a dar. ¿Sabes para qué? Para que no hagas nada para Dios. Él con todo gusto te las dará. Y hay veces que no las tenemos justamente ¿por qué? Porque nos desviarán. Así que gracias a Dios por las dificultades. Gracias a Dios que no somos completamente felices aquí, porque nuestra esperanza no está aquí. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Dios, porque en ti tenemos, Dios, nuestra esperanza. Tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que pone en Dios su esperanza. Hoy queremos, Señor, venir ante ti y pedirte perdón porque nos gusta el mundo. Y lo que el mundo nos ofrece nos ha desviado de ti. Quiero buscar tus caminos y dejar de buscar mis propios deseos. Quiero buscarte a ti. Habla con Dios ahí, cada quien puede hablar con Dios y quizás tengas tu propia oración para Él.
¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que seguir? ¿Qué vas a hacer en tu plan? Con tus planes que tienes, ¿qué vas a hacer esta semana? Habla con Él. Dios mío, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y tú mereces lo mejor. Tú mereces nuestra vida. Señor, queremos vivir para ti. Nos cuesta, es difícil, pero sabemos que tú nos apoyas, tú nos fortaleces. En una oración, cada quien puede continuar una oración. A mí me gustaría dejar un tiempo para meditar en algo importante. Aquí enseñamos, creemos en la palabra de Dios. Y dice la Biblia que yo no merezco su amor, no merezco su misericordia. Mi pecado me ha separado de Él, ha ensuciado mi vida. Y por ello, lo que yo me gané por mis obras es la condenación. Pero Dios te ama, Dios nos ama tanto que Él murió por nosotros en una cruz. El Padre entregó a su Hijo, quien se hizo hombre, tomó tu pecado, y esa es la razón por la que Él murió. Él murió porque tú merecías morir. Él murió para que tú no mueras eternamente. De tal manera te amó Dios que Él dio a su único Hijo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Quieres vida eterna? Dios te la ofrece, Dios te la da. Dios pagó por ella y costó caro. Pagó con la sangre de su Hijo. ¿Y sabes una cosa? Dios lo dio. Eso significa que es un regalo. ¿Te gustaría a ti pedirle a Cristo que sea tu Salvador? ¿Aceptar ese regalo en tu corazón? Cree que lo que Él hizo por ti es suficiente. Pídele a Él que sea tu Salvador. Puedes decirle: Señor Jesús, ahí en el silencio de tu corazón, habla con Él y dile: Señor Jesús, yo creo en ti. Tú pagaste por mí en la cruz. Y hoy quiero conocerte como mi Salvador personal. Te pido que abras mi corazón para poder entender esto. Te quiero aceptar en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti, que tú pagaste por mí en la cruz, que derramaste tu sangre por mi culpa, pero que resucitaste después de la muerte, venciendo el pecado. Efectuaste ese pago para salvarme a mí. Hoy te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén.